marido salvó a la amante, no a la esposa. Al renacer, ella lo vio arrodillado, pidiendo misericordia. El humo se alzaba desde los restos retorcidos del automóvil, mientras las llamas comenzaban a lamer el metal destrozado. Eduardo Villagrán tenía segundos para decidir. A su izquierda, Mariana Fuentes yacía inconsciente entre los escombros, un hilo de sangre corriendo por su frente perfecta. A su derecha, su esposa Lucía gemía débilmente, atrapada bajo una viga de metal que le aplastaba las piernas. Sus ojos suplicantes se encontraron con los de él por un instante que parecía eterno. Eduardo miró hacia ambos lados una vez más, el tiempo corriendo como arena entre sus dedos. Entonces tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se dirigió hacia Mariana, la levantó en brazos y corrió hacia la salida, mientras los gritos desesperados de Lucía se perdían entre el estruendo de la estructura que se desplomaba. Pero para entender cómo llegaron a ese momento fatal, hay que regresar 3 meses atrás, cuando la vida de Lucía Herrera parecía ser la perfecta postal de una familia mexicana tradicional. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la casa colonial en el centro histórico de Puebla, iluminando los azulejos de Talavera que adornaban la cocina donde Lucía preparaba el desayuno. Sus manos trabajaban con la destreza de años de práctica, extendiendo la masa para las tortillas, mientras el café de olla desprendía su aroma a canela y piloncillo. A los 38 años, Lucía conservaba esa belleza serena que solo tienen las mujeres que han encontrado su lugar en el mundo. O al menos eso creía ella. Eduardo bajó las escaleras ajustándose la corbata. Su traje impecable, reflejando el éxito que había construido con su empresa constructora. A los 44 años, era el tipo de hombre que llamaba la atención donde quiera que fuera. No solo por su presencia física, sino por esa aura de poder que emanaba de cada uno de sus movimientos. Los negocios le habían sonreído, y en Puebla, eso significaba respeto, admiración y una posición social envidiable. «Buenos días, mi amor», le dijo Lucía, acercándose para darle un beso en la mejilla. Eduardo apenas la rozó, ya concentrado en su teléfono, revisando los mensajes que habían llegado durante la noche. «¿Ya hablaste con el arquitecto del proyecto de las Torres del Sur?», preguntó Eduardo sin levantar la vista, mientras Lucía le servía los huevos rancheros que tanto le gustaban. «Sí, quedó de llamarte a las 10», respondió ella, sentándose frente a él con su propia taza de café. «¿Vas a llegar tarde otra vez hoy?». Eduardo levantó la vista por primera vez esa mañana y Lucía notó algo en su mirada que no supo identificar. Era como si la estuviera viendo, pero no realmente viéndola, como si fuera parte del mobiliario de esa casa que ella mantenía impecable para él. «Puede ser. Tengo una junta importante con unos inversionistas de la Ciudad de México. No me esperes despierta», dijo, regresando su atención al teléfono. Lo que Lucía no sabía era que esos inversionistas tenían nombre y apellido. Mariana Fuentes, una arquitecta de 33 años que había llegado a Puebla 6 meses atrás, con un proyecto de desarrollo inmobiliario que había cautivado tanto a Eduardo profesionalmente como personalmente. Después de que Eduardo se marchó, Lucía siguió con su rutina matutina. Limpió la cocina, arregló las flores del altar que tenía dedicado a la Virgen de Guadalupe en la sala y se preparó para ir al mercado de San José. Era jueves, y los jueves siempre visitaba a su tía Gabriela, una mujer de 70 años que había sido como una segunda madre para ella después de que sus padres murieran en un accidente cuando Lucía tenía 20 años. El mercado bullía de actividad. Los comerciantes pregonaban sus productos mientras las señoras regateaban con la habilidad de generaciones. Lucía saludaba a todos con esa calidez genuina que la hacía querida en su comunidad. Doña Carmen, la del puesto de chiles, siempre le guardaba los mejores poblanos. Don Miguel, el carnicero, le cortaba la carne exactamente como le gustaba.
Era parte de ese tejido social que hace que las ciudades como Puebla mantengan su alma, a pesar del crecimiento y la modernidad. «Mira nada más qué guapa vienes hoy, Lucía», le gritó desde su puesto doña Rosa, la florista. «¿Cómo está don Eduardo? Hace tiempo que no lo vemos por aquí». «Muy bien, doña Rosa, ya sabe que los negocios lo tienen muy ocupado», respondió Lucía con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Era cierto que Eduardo había dejado de acompañarla a esas salidas que antes disfrutaban juntos. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, en una oficina moderna con vista a los volcanes, Eduardo se encontraba con Mariana en lo que oficialmente era una reunión de trabajo, pero que en realidad se había convertido en algo mucho más íntimo. Mariana tenía esa belleza sofisticada de las mujeres de la capital, con su cabello castaño perfectamente peinado y su ropa de diseñador que contrastaba con el ambiente más tradicional de Puebla. Él había estudiado en el extranjero y tenía esa seguridad que viene de haber conquistado espacios dominados por hombres. Para Eduardo, representaba todo lo que Lucía no era: independiente, ambiciosa, moderna. «Los planos están listos», le decía Mariana, extendiendo los documentos sobre el escritorio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para que Eduardo pudiera percibir su perfume francés. «Con tu firma, podemos empezar la construcción el próximo mes». «Perfecto», respondió Eduardo, pero sus ojos no estaban en los planos, sino en las manos de Mariana, en la forma como sus dedos se movían sobre el papel, en cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba. «¿Cenamos esta noche para celebrar?», preguntó ella, con esa voz que había aprendido a modular para obtener lo que quería. Eduardo pensó en Lucía, probablemente ya preparando la cena en casa, esperándolo como siempre lo había hecho durante 15 años de matrimonio. Pensó en sus ojos dulces, en la forma como se preocupaba por él, en cómo había sacrificado sus propios sueños para apoyarlos de él, y luego miró a Mariana, con su promesa de aventura y novedad. «Por supuesto», dijo finalmente. Esa noche, mientras Lucía mantenía la cena caliente hasta las 11, Eduardo estaba en el restaurante más exclusivo de Puebla, en una mesa apartada donde las velas creaban sombras danzantes sobre el rostro de Mariana. Hablaban de negocios, se decían, pero sus manos se tocaron sobre la mesa más de una vez, y cuando Eduardo la llevó a su departamento, ya no había excusas que valieran. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Eduardo. Durante el día era el esposo atento, o al menos lo intentaba. Llegaba a casa con flores para Lucía, la llevaba a cenar a sus lugares favoritos, asistía a misa los domingos como habían hecho siempre. Pero las noches se habían vuelto de Mariana, y con ellas una parte de él que nunca había conocido. Lucía comenzó a notar los cambios sutiles, la forma como Eduardo revisaba su teléfono con más frecuencia, como se quedaba callado en medio de las conversaciones, como a veces la miraba con una expresión que parecía de culpa. Pero cada vez que intentaba abordar el tema, él lo desviaba con comentarios sobre el trabajo o promesas de pasar más tiempo juntos. «¿Todo está bien entre nosotros?», le preguntó una noche, después de hacer el amor de una manera que se sintió mecánica, falta de la pasión que antes los unía. «Claro que sí». «¿Por qué preguntas?», respondió Eduardo, dándole la espalda y fingiendo quedarse dormido. Pero Lucía conocía a su marido. Habían construido una vida juntos, habían enfrentado las dificultades de los primeros años, cuando el negocio apenas empezaba. Habían llorado juntos cuando perdieron a su único bebé en el 5º mes de embarazo. Habían celebrado cada éxito como si fuera de ambos. Y ahora algo había cambiado. Algo fundamental que ella no lograba identificar, pero que sentía como una sombra creciente sobre su matrimonio. La verdad comenzó a revelarse de la manera más inesperada. Lucía había ido al banco a hacer un depósito cuando se encontró con comadre Esperanza, una mujer conocida en Puebla por su habilidad para estar enterada de todo lo que pasaba en la ciudad. «Ay, Lucía, qué pena me da verte»,
le dijo Esperanza con esa expresión de falsa compasión que precede a las malas noticias. Espero que sepas lo que anda diciendo la gente. ¿De qué hablas, comadre? Pues de tu Eduardo y esa arquitecta foránea. Los han visto juntos en lugares que... Bueno, tú me entiendes. A lo mejor son solo habladurías, pero ya sabes cómo es la gente de chismosa. Lucía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las palabras de Esperanza confirmaban los miedos que había estado tratando de ignorar durante meses. Esa noche confrontó a Eduardo, pero él negó todo con la indignación de un hombre ofendido. «¿Cómo puedes creer esos chismes?», le gritó. «Mariana es mi socia comercial, nada más. Después de 15 años de matrimonio, así de poco me conoces». Lucía quiso creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era admitir que la vida que había construido con tanto amor y dedicación se estaba desmoronando entre sus manos. 3 semanas después, llegó el día que cambiaría todo para siempre. Eduardo había organizado una celebración en el nuevo edificio corporativo que estaba por inaugurar, una torre de 20 pisos que representaba el pináculo de su éxito profesional. Lucía se había puesto su vestido azul favorito, el que Eduardo le había regalado en su aniversario de bodas, y había ido a la peluquería para estar perfecta en esa noche tan importante para él. La fiesta estaba en todo su apogeo cuando Lucía vio a Mariana por primera vez. Era imposible no notarla, elegante, segura de sí misma, moviéndose por el salón como si fuera la anfitriona en lugar de Lucía. Y la forma como Eduardo la miraba. Lucía había visto esa mirada antes, dirigida hacia ella en los primeros años de su matrimonio. Debe ser la famosa arquitecta, pensó Lucía, tratando de mantener la composure mientras veía cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El temblor comenzó a las 10:30 de la noche. Primero fue un movimiento sutil, como si un camión pesado hubiera pasado cerca. Pero luego el suelo comenzó a ondular con violencia, los cristales de las ventanas estallaron y la gente corrió despavorida hacia las salidas mientras la estructura del edificio gemía bajo la presión. En medio del caos, Lucía perdió de vista a Eduardo. Las luces se fueron, los gritos llenaron la oscuridad y cuando una viga del techo se desplomó, Lucía quedó atrapada bajo el metal retorcido, sintiendo cómo la vida se le escapaba mientras la sangre formaba un charco a su alrededor. Fue entonces cuando vio a Eduardo en la penumbra, iluminado por las llamas que habían comenzado a extenderse, y vio a Mariana, inconsciente pero respirando, a unos metros de donde ella agonizaba. Eduardo miró hacia ambos lados, y en ese momento eterno, Lucía vio la verdad reflejada en los ojos del hombre con quien había compartido 15 años de su vida. Eduardo se dirigió hacia Mariana. Mientras las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos y el edificio se desplomaba a su alrededor, Lucía cerró los ojos, preguntándose si esa sería la última imagen que llevaría al otro mundo. La espalda de su marido alejándose de ella para salvar a la mujer que había destruido su matrimonio. Queridos espectadores, nos encanta saber desde qué parte del mundo están siguiendo nuestras historias. Déjenos un comentario contándonos desde dónde nos ven y qué les parece esta historia de Lucía. Sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles estas narrativas que tocan el corazón. El pitido constante del monitor cardíaco era lo único que confirmaba que Lucía Herrera seguía con vida. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Puebla, su cuerpo luchaba contra las múltiples fracturas, la hemorragia interna y el trauma craneal que había sufrido durante el derrumbe. Los médicos habían sido claros con Eduardo. Las próximas 72 horas serían decisivas. Eduardo se paseaba por los pasillos del hospital como un animal enjaulado, su traje de la celebración ahora arrugado y manchado de sangre. Cada vez que algún familiar o conocido se acercaba a preguntar por Lucía, él repetía la misma versión de los hechos.
Había intentado salvar a ambas mujeres, pero el derrumbe había sido tan repentino que solo pudo rescatar a una. Nadie cuestionaba su relato. Después de todo, Eduardo Villagrán era un hombre respetado en Puebla, un empresario exitoso que había contribuido al desarrollo de la ciudad. Pero la verdad tenía una forma peculiar de filtrarse, como el agua que encuentra las grietas más pequeñas en el concreto. Mariana había despertado con heridas menores, algunos moretones y un corte en la frente que requirió puntos. Estaba consciente y hablando con las enfermeras, contando con detalles cómo Eduardo había arriesgado su vida para sacarla de entre los escombros. Sus palabras llegaron a oídos de otros pacientes y visitantes, y pronto comenzaron a circular por los pasillos del hospital. Al tercer día, cuando los médicos finalmente permitieron que Lucía recibiera visitas, la primera persona que entró a la habitación no fue Eduardo, sino su tía Gabriela. La mujer de 70 años había viajado desde su pueblo natal tan pronto como se enteró del accidente, y su presencia llenó la habitación de esa energía protectora que solo las matriarcas de las familias mexicanas saben proyectar. «Mija», susurró Gabriela, tomando la mano vendada de Lucía. «Aquí estoy contigo, no te vas a morir, no mientras yo esté viva». Lucía abrió los ojos lentamente. La morfina hacía que todo pareciera borroso y lejano. Al ver a su tía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no solo por el dolor físico, sino por algo mucho más profundo que apenas estaba comenzando a comprender. «Tía, Eduardo», murmuró con voz ronca. «Shh, no hables ahora. Descansa», le dijo Gabriela. Pero sus ojos ya habían captado algo en la expresión de su sobrina que le helaba la sangre. Conocía a Lucía desde que era una niña, y esa mirada de dolor no era solo por las heridas del cuerpo. Eduardo apareció en la puerta de la habitación, con flores en las manos y una expresión de alivio calculado. «Amor, qué bueno que despertaste. Los médicos dicen que vas a estar bien, que fue un milagro». Gabriela observó la interacción entre los esposos con la sabiduría que dan los años. Había algo en la forma como Eduardo evitaba la mirada directa de Lucía, algo en cómo sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando qué decir. «¿Cómo está la otra señora?», preguntó Lucía, y Eduardo se tensó visiblemente. «¿Cuál otra señora?», respondió, pero ya era demasiado tarde. Gabriela había notado la pausa, la incomodidad, el nerviosismo. «La arquitecta Mariana», insistió Lucía, manteniendo sus ojos fijos en los de su marido. «Ah, sí, está bien. Algunas heridas menores». «Fue horrible, Lucía. No sabes cómo sufrí pensando que te iba a perder», dijo Eduardo, acercándose para tomar su mano. Pero Lucía la retiró instintivamente. Esa noche, cuando Eduardo se fue a casa prometiendo regresar temprano al día siguiente, Gabriela se quedó a dormir en el hospital. Fue entonces cuando llegó la enfermera Rocío, una mujer entrada en años que había trabajado en ese hospital durante más de 20 años y que había visto de todo. «Señora», le dijo a Gabriela en voz baja, «disculpe que me meta, pero siento que debo decirle algo. Su sobrina, el día del accidente». «¿Qué pasó?», preguntó Gabriela, preparándose para lo peor. «Los paramédicos que la encontraron dijeron que estuvo casi 1 hora atrapada antes de que llegaran. Pero el señor Villagrán, él salió del edificio mucho antes, con la otra señora en brazos. Algunas personas lo vieron y se preguntaron por qué no regresó a buscar a su esposa». Gabriela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No quería creer lo que estaba escuchando, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la aterrorizaba. Al día siguiente llegó el padre Esteban Robledo, el párroco de la iglesia donde Lucía y Eduardo se habían casado 15 años atrás. Era un hombre de 60 años,
con esa serenidad que viene de haber consolado a cientos de familias en sus momentos más difíciles. Había bautizado a niños, casado a jóvenes enamorados y dado el último adiós a ancianos que habían vivido vidas plenas. Su presencia siempre traía paz, pero esa mañana su rostro mostraba una preocupación que no pudo ocultar. «Lucía, hija», le dijo, sentándose junto a su cama. «Vine tan pronto como pude. Toda la comunidad está rezando por tu recuperación». «Padre, necesito hacerle una pregunta», dijo Lucía, con una voz más firme de lo que había tenido en días. «¿Usted cree que Dios nos pone pruebas para enseñarnos algo?» El padre Esteban estudió su rostro por un momento antes de responder. «A veces, hija, las pruebas no vienen de Dios, sino de las decisiones de las personas que nos rodean. Y en esos momentos, lo importante es cómo decidimos responder nosotros». «He estado teniendo sueños», continuó Lucía. «Sueño que estoy atrapada, gritando, y alguien me oye pero decide caminar en la dirección opuesta. ¿Es normal soñar cosas así después de un accidente?» El padre intercambió una mirada con Gabriela, quien asintió casi imperceptiblemente. Era claro que Lucía estaba recordando fragmentos de lo que había pasado esa noche y que su subconsciente estaba procesando una verdad que su mente consciente aún no quería aceptar. Los sueños a veces nos ayudan a entender cosas que nuestra mente despierta no quiere ver, dijo el padre Esteban con cuidado. Pero también es importante distinguir entre lo que realmente pasó y lo que nuestro miedo nos hace creer. Esa tarde, Eduardo llegó con más flores y una caja de chocolates de la chocolatería más cara de Puebla. También traía noticias. El seguro iba a cubrir todos los gastos médicos y ya había hablado con los mejores especialistas de la Ciudad de México para asegurar que Lucía tuviera la mejor rehabilitación posible. «Todo va a estar bien, amor», le decía, acomodando las flores en el florero. «Vamos a superar esto juntos, como siempre hemos hecho». Pero cuando Lucía le preguntó por los detalles de esa noche, Eduardo se volvió evasivo. Hablaba de la confusión, del humo, de cómo todo había pasado tan rápido que era difícil recordar exactamente qué había ocurrido. «¿Por qué Mariana estaba en la fiesta?», preguntó Lucía de repente. Era natural que estuviera ahí. Después de todo, ella diseñó gran parte del edificio. «Tenía derecho a celebrar también», respondió Eduardo, pero su voz sonaba forzada. «¿Y por qué no me la presentaste oficialmente? Estuve ahí toda la noche y ni siquiera me dijiste quién era». Eduardo se quedó en silencio por un momento demasiado largo. «No pensé que fuera necesario. Estabas ocupada con los invitados y yo... Bueno, tenía muchas cosas en la cabeza esa noche». Fue en ese momento cuando Lucía supo, con una certeza que la atravesó como un rayo, que su matrimonio había sido una mentira durante meses, quizás años. No necesitaba más evidencia, no necesitaba confrontaciones dramáticas. La verdad estaba ahí, en cada palabra no dicha, en cada mirada evitada, en cada explicación que no explicaba nada. Durante los siguientes días, mientras su cuerpo sanaba lentamente, Lucía comenzó a reconstruir mentalmente los últimos meses de su matrimonio. Los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes, las llamadas telefónicas que Eduardo tomaba en el jardín, la forma como había dejado de tocarla con la misma ternura de antes. Todo tenía sentido ahora, como si hubiera estado viendo una película sin audio y finalmente alguien hubiera encendido el sonido. Gabriela se convirtió en su ancla durante esos días oscuros. Le traía comida casera, le leía pasajes de la Biblia, pero sobre todo le daba el espacio para procesar lo que estaba viviendo sin presionarla para tomar decisiones precipitadas. «Mija», le dijo una tarde, mientras le cepillaba el cabello con cuidado de no lastimar las heridas de su cabeza, «a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Y esas decisiones definen quiénes somos realmente. Tía, ¿usted cree que Eduardo me ama?».
preguntó Lucía con la vulnerabilidad de una niña pequeña. Gabriela dejó de cepillar por un momento. Creo que Eduardo te ama a su manera, mija, pero a veces el amor de una persona no es suficiente si esa persona no sabe cómo amar correctamente. Y a veces el amor propio tiene que venir antes que cualquier otro amor. El padre Esteban continuó visitándola regularmente y poco a poco Lucía comenzó a abrirse sobre sus dudas y miedos. Le contó sobre los sueños, sobre las sospechas que había tenido, sobre la sensación de que había estado viviendo una vida que no era completamente real. Padre, ¿es pecado querer alejarse de alguien que te ha lastimado?, le preguntó durante una de sus visitas. Lucía, el perdón es una virtud, pero eso no significa que tengas que quedarte en una situación que te hace daño. A veces, alejarse es la única forma de preservar lo que queda de nuestra dignidad y nuestra capacidad de amar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si solo son sospechas? Entonces, el tiempo te dará la respuesta. Pero recuerda que tu corazón ya sabe la verdad. Solo necesitas el valor para escucharlo. Fue durante su segunda semana en el hospital cuando finalmente confrontó a Eduardo directamente. Él había llegado como todas las tardes, con su rutina de flores y palabras tranquilizadoras, cuando Lucía lo detuvo. Eduardo, siéntate, le dijo con una voz que él no había escuchado antes. Necesitamos hablar. ¿De qué, amor? ¿Cómo te sientes hoy?, respondió él, tratando de mantener el tono casual. Necesito que me digas la verdad sobre esa noche, y necesito que me digas la verdad sobre Mariana. Eduardo se puso pálido. Lucía, creo que los medicamentos te están afectando. No sé de qué hablas. Sé que tienes una relación con ella, dijo Lucía, cada palabra saliendo como una piedra lanzada al agua. Sé que me dejaste ahí para salvarla a ella, y necesito escucharlo de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo la miró como si fuera una extraña, como si los 15 años de matrimonio se hubieran evaporado de repente. Finalmente se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. No era mi intención que pasara así, murmuró sin levantar la vista. Las cosas con Mariana simplemente sucedieron, pero eso no significa que no te ame. ¿Y esa noche?, insistió Lucía, aunque ya conocía la respuesta. Esa noche tomé una decisión terrible, pero estaba confundido, asustado, no sabía qué hacer. Me dejaste morir por ella. No, nunca quise que te pasara nada. Pensé que alguien más te iba a ayudar. Pensé que... Mentira, lo interrumpió Lucía, y por primera vez en semanas su voz sonó fuerte y clara. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, y ahora tienes que vivir con esa decisión. Eduardo intentó tomar su mano, pero ella la apartó. Lucía, podemos superarlo. Podemos ir a terapia. Podemos... No, dijo ella con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. No podemos, porque ya no sé quién eres, y ya no sé quién he sido durante todos estos años. Esa noche, después de que Eduardo se fue prometiendo que hablarían cuando ella se sintiera mejor, Lucía le pidió a Gabriela que se acercara. Tía, cuando salga de aquí, no quiero volver a esa casa, no quiero volver a esa vida. Gabriela asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Mi casa siempre ha sido tu casa, mija, y siempre lo será. Por primera vez desde el accidente, Lucía se sintió en paz. No era la paz de la resignación, sino la paz que viene de tomar una decisión difícil, pero correcta. Su cuerpo seguía sanando, pero su espíritu había comenzado a renacer de una manera que ni siquiera ella entendía completamente todavía. La casa de tía Gabriela en las afueras de Puebla tenía esa calidez que solo se encuentra en los hogares donde el amor ha echado raíces profundas. Era una construcción tradicional de adobe, con un patio central lleno de macetas con geranios y bugambilias, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el copal que Gabriela quemaba todas las mañanas como ofrenda a sus santos. Para Lucía, que había pasado los últimos 15 años en la casa moderna y fría que Eduardo había construido en la zona residencial,
Regresar a ese ambiente significaba más que un cambio de domicilio. Era volver a sus raíces, a la esencia de quien había sido antes de convertirse en la esposa perfecta. Los primeros días fueron difíciles. Lucía todavía necesitaba ayuda para caminar distancias largas, y las cicatrices en su cuerpo le recordaban constantemente la noche que había cambiado todo. Pero Gabriela tenía esa sabiduría ancestral de las curanderas mexicanas, esa capacidad de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Cada mañana preparaba tés de hierbas medicinales, manzanilla para calmar los nervios, árnica para las heridas que aún dolían y toronjil para fortalecer el corazón roto. Mija, le decía mientras le daba masajes en las piernas para ayudarla a recuperar la fuerza. El cuerpo de una mujer es como la tierra después de la tormenta. Parece destruida, pero tiene una capacidad increíble para regenerarse si se le dan las condiciones correctas. Lucía pasaba las horas ayudando en las labores de la casa, algo que no había hecho en años. Eduardo siempre había insistido en tener empleada doméstica, argumentando que una mujer de su posición social no debía preocuparse por esas cosas. Pero ahora, amasando tortillas junto a su tía, barriendo el patio al amanecer, regando las plantas mientras escuchaba el canto de los pájaros, Lucía comenzó a recordar quién había sido antes de perderse en el papel de esposa decorativa. ¿Sabes qué es lo que más extraño?, le confesó a Gabriela una tarde mientras desgranaban elotes para hacer esquites. Extraño sentirme útil. En casa de Eduardo todo estaba hecho, todo estaba resuelto. Yo solo era un adorno bonito que lo esperaba con la cena lista. Eso es porque te convenciste de que tu valor estaba en complacer a otros, respondió Gabriela sin dejar de trabajar. Pero el valor de una mujer está en lo que ella decide hacer con su vida, no en lo que otros esperan de ella. Mientras Lucía sanaba en el refugio que le ofrecía su tía, la vida de Eduardo comenzaba a desmoronarse de maneras que él nunca había imaginado. La comunidad poblana, aparentemente cerrada y discreta, tenía en realidad una red de comunicación más eficiente que cualquier medio de comunicación moderno. Las señoras del mercado, las empleadas domésticas, los choferes de taxi, todos habían sido testigos de los encuentros furtivos entre Eduardo y Mariana durante los meses anteriores al accidente. Doña Carmen, la del puesto de chiles, había visto a Eduardo comprando flores caras un martes por la mañana, cuando todo el mundo sabía que las flores para la esposa se compran los viernes. Don Miguel, el carnicero, recordaba haber visto a Eduardo cenando en el mesón del Ángel con una mujer que definitivamente no era Lucía, en una mesa apartada donde pensaba que nadie lo reconocería. Y María, que trabajaba limpiando oficinas en el edificio donde Mariana tenía su despacho, había notado que las luces se quedaban encendidas hasta muy tarde y que cuando ella llegaba en las mañanas, encontraba evidencias de que alguien había pasado la noche ahí. La gota que derramó el vaso fue cuando Esperanza, la misma mujer que había plantado las primeras semillas de sospecha en la mente de Lucía, decidió que era su deber moral hacer pública la verdad. Durante una reunión del comité de la iglesia para organizar la kermes anual, se levantó durante los comentarios generales y con la solemnidad de quien está cumpliendo una misión divina, contó todo lo que sabía. «Hermanas», dijo, con esa voz que había perfeccionado durante años de presidir juntas vecinales, «creo que es importante que sepamos la clase de hombre al que hemos estado respetando en nuestra comunidad. Eduardo Villagrán no solo le fue infiel a Lucía durante meses, sino que la abandonó a su suerte durante el derrumbe para salvar a su querida». El silencio que siguió fue denso como el chocolate caliente. Las 15 mujeres presentes intercambiaron miradas cargadas de significado, y en menos de 24 horas la historia había llegado a cada hogar, cada negocio y cada oficina de Puebla.
Eduardo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando llegó a desayunar a su café favorito en el centro histórico y notó cómo las conversaciones se detenían cuando él entraba, cómo los meseros lo atendían con una cortesía forzada, cómo algunos clientes habituales evitaban hacer contacto visual con él. Al principio pensó que era su imaginación, producto de la culpa que había estado cargando desde el accidente. Pero cuando el dueño del café, don Aurelio, un hombre que lo conocía desde que había llegado a Puebla, se acercó a su mesa con expresión incómoda, supo que algo había cambiado irrevocablemente. «Eduardo», le dijo don Aurelio en voz baja, «no es que te quiera correr, pero algunas de mis clientas... Bueno, tú me entiendes, a lo mejor es mejor que por un tiempo desayunes en otro lado». Esa misma semana, 3 proyectos importantes que habían estado negociándose durante meses fueron cancelados sin explicación. Los inversionistas de la Ciudad de México que habían mostrado tanto interés en sus propuestas, de repente dejaron de responder sus llamadas. El banco donde había manejado sus cuentas durante más de 10 años le solicitó una reunión para revisar los términos de sus créditos comerciales. Pero el golpe más duro llegó cuando Mariana le pidió que se vieran en su departamento. Eduardo llegó esperando el consuelo de sus brazos, la comprensión de la única persona que realmente lo conocía en esos momentos difíciles. Pero lo que encontró fue a una mujer fría y calculadora que había tomado una decisión. «Eduardo, necesitamos hablar», le dijo Mariana, sin siquiera ofrecerle algo de tomar. Estaba vestida de manera impecable, con su cabello perfectamente arreglado, y esa expresión de negocios que él conocía tan bien. «Amor, qué bueno que me llamaste. Necesito estar contigo. Esto se está volviendo un infierno», respondió Eduardo, acercándose para abrazarla, pero ella se apartó sutilmente. «Eso es exactamente de lo que quiero hablar. Eduardo, lo nuestro fue hermoso mientras duró, pero las circunstancias han cambiado». «¿De qué hablas?» «Las circunstancias no han cambiado nada entre nosotros». Mariana suspiró, como si estuviera explicándole algo a un niño que no entiende. «Eduardo, mi carrera, mi reputación profesional, todo está en riesgo. Los rumores que están circulando, no puedo permitir que me afecten». «¿Rumores, Mariana? Lo que tenemos es real. Estamos enamorados». «Lo que teníamos», lo corrigió ella, «era una aventura muy placentera, debo admitir, pero una aventura al fin. Yo nunca te prometí que dejaría mi vida por ti, Eduardo. Nunca hablamos de futuro». Eduardo se quedó paralizado. Durante todos esos meses, había fantaseado con un futuro junto a Mariana. Había imaginado divorciarse de Lucía y comenzar una nueva vida con la mujer que había despertado pasiones que creía muertas. Pero ahora se daba cuenta de que había sido el único soñando ese sueño. «Pero el accidente, yo te salvé, arriesgué todo por ti, y yo te estaré eternamente agradecida por eso», respondió Mariana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero también arriesgaste todo por mí, literalmente. Tu matrimonio, tu reputación, tu posición en la comunidad. Y ahora que todo eso se ha perdido, ¿qué puedes ofrecerme?». La crueldad de sus palabras lo golpeó como un martillazo. Eduardo se dio cuenta de que Mariana nunca había estado enamorada de él, sino de lo que él representaba: poder, estatus, conexiones. Y ahora que todo eso se había evaporado, él ya no tenía valor para ella. «Mariana, por favor, no hagas esto. Podemos irnos de Puebla, empezar de nuevo en otro lugar». «Yo no necesito empezar de nuevo, Eduardo. Tú sí, y lo siento. Pero no es un viaje que quiera hacer contigo». Esa noche, Eduardo regresó a su casa vacía, esa construcción moderna que había sido su orgullo y que ahora se sentía como un mausoleo. Lucía se había llevado solo lo indispensable: su ropa, algunos libros, las fotografías de sus padres. Todo lo demás seguía ahí, como si ella fuera a regresar en cualquier momento. Pero Eduardo sabía que nunca regresaría.
Mientras tanto, en casa de tía Gabriela, Lucía experimentaba una transformación que ni ella misma había anticipado. Las heridas físicas habían sanado casi completamente, pero más importante aún, había comenzado a sanar heridas emocionales que habían estado abiertas durante años sin que ella se diera cuenta. «Tía», le dijo una mañana mientras preparaban mole para la comida, «ayer soñé con mamá. Hacía años que no soñaba con ella». «¿Qué te decía en el sueño?», preguntó Gabriela, removiendo la mezcla de chiles con paciencia infinita. «No decía nada, solo me abrazaba. Pero cuando desperté, sentí como si me hubiera dado permiso para ser feliz otra vez». Gabriela sonrió, porque reconocía en esa frase a la Lucía que había conocido de niña. Esa niña que había enfrentado la muerte de sus padres con una fortaleza que había impresionado a toda la familia, pero que había ido perdiendo gradualmente durante su matrimonio. Un mes después de haber dejado el hospital, Lucía tomó una decisión que habría sido impensable para la mujer que era antes del accidente. Decidió abrir un pequeño negocio de comida casera, aprovechando las recetas que había aprendido de su tía y las habilidades culinarias que había perfeccionado durante años de matrimonio. Pero esta vez no cocinaba para complacer a un hombre, sino para construir su propia independencia. Comenzó vendiendo tamales los fines de semana en el tianguis del barrio. Sus tamales de dulce, hechos con la receta secreta de su abuela, que incluía una pizca de anís y pasas remojadas en ron, se volvieron famosos en cuestión de semanas. Pronto tuvo que ampliar su oferta. Mole coloradito, chiles en nogada cuando era temporada, y sus especialidades dulces como las cocadas y los dulces de calabaza. «Mija, mírate nada más», le decía Gabriela con orgullo, viendo cómo Lucía contaba las ganancias de un sábado particularmente exitoso. «Tienes las manos llenas de harina y los ojos más brillantes que he visto en años». Era cierto. Lucía había recuperado algo que había perdido sin darse cuenta: la satisfacción de lograr cosas por sí misma, el orgullo de ser reconocida por su propio talento y esfuerzo, no por ser la esposa de alguien importante. Las noticias de su éxito llegaron a oídos de Eduardo a través de los mismos canales de comunicación que habían esparcido la historia de su infidelidad. Algunos de sus antiguos conocidos comenzaron a comentar, con esa mezcla de admiración y sorpresa típica de las comunidades pequeñas, cómo Lucía había salido adelante después de la tragedia. «¿Ya supiste que Lucía puso un negocio?», le comentó a Eduardo su contador, un hombre mayor que había manejado sus finanzas durante años. «Dicen que le va muy bien, que ya hasta está pensando en abrir un local formal». Eduardo sintió una punzada de algo que no supo identificar inmediatamente. ¿Era orgullo, envidia, arrepentimiento? Durante 15 años había conocido a una Lucía complaciente, dependiente, que vivía para hacerlo feliz. Esta nueva versión de su ex esposa, emprendedora e independiente, era una extraña para él. Un domingo por la tarde, impulsado por una mezcla de curiosidad y nostalgia, Eduardo se acercó al tianguis donde Lucía vendía sus productos. La encontró atendiendo su puesto con una sonrisa genuina, platicando con sus clientes con una calidez que él recordaba de los primeros años de su matrimonio, pero que había desaparecido gradualmente. Lucía estaba radiante. Había perdido peso durante su recuperación, pero no de manera enfermiza, sino como alguien que ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Su cabello, que siempre había llevado perfectamente peinado según los cánones de la esposa de un empresario exitoso, ahora lo llevaba recogido en una trenza sencilla que le daba un aire juvenil. Sus manos, antes siempre perfectamente manicuradas, ahora mostraban las señales del trabajo honesto. Pequeñas, quemadas de la cocina, uñas cortas y funcionales, pero había algo hermoso en esa transformación. Eduardo se quedó observando desde lejos, sin atreverse a acercarse. Era como ver a una desconocida que tenía el rostro de la mujer que había amado, o más bien,
Era como ver por primera vez a la mujer real que había estado escondida debajo de la máscara de la esposa perfecta. Cuando finalmente se armó de valor para acercarse al puesto, Lucía lo vio llegar y su expresión cambió. No era hostilidad, pero tampoco era la bienvenida cálida que él había esperado secretamente. Era la mirada de alguien que ha cerrado un capítulo de su vida y ha comenzado uno nuevo. «Eduardo», le dijo simplemente sin dejar de organizar los productos en su puesto. «Lucía, te ves muy bien», respondió él sin saber qué más decir. «Gracias. ¿Necesitas algo?». La formalidad en su voz lo hirió más de lo que había anticipado. Esta no era la Lucía que lo había amado incondicionalmente durante 15 años. Esta era una mujer que había aprendido a vivir sin él y que aparentemente lo estaba haciendo muy bien. «Solo quería ver cómo estabas. Escuché sobre tu negocio. Me da mucho gusto que te esté yendo bien». Lucía asintió, pero no dijo nada más. No había rencor en su actitud, pero tampoco había calidez. Era como si Eduardo fuera cualquier cliente más, alguien con quien mantenía una cortesía profesional, pero nada más. Eduardo compró 1 kilo de tamales, más por prolongar la conversación que por hambre, y se alejó con la certeza de que había perdido algo mucho más valioso de lo que había imaginado. No solo había perdido a su esposa, había perdido la oportunidad de conocer realmente a la mujer extraordinaria que había estado viviendo bajo su mismo techo durante 15 años. El desplome de Eduardo Villagrán no fue repentino como un derrumbe, sino gradual como una erosión que va carcomiendo los cimientos, hasta que ya no queda nada sólido en qué apoyarse. En 6 meses, el hombre que había sido considerado uno de los empresarios más exitosos de Puebla se encontraba firmando papeles de bancarrota en la oficina de un abogado que antes había sido su empleado. «Don Eduardo», le decía el licenciado Morales, con una mezcla de pena y profesionalismo, «lamento mucho que hayan llegado a esto las cosas. Los bancos no están dispuestos a esperar más. Van a embargar la casa, la oficina, los vehículos, prácticamente todo». Eduardo firmó los documentos con manos temblorosas. Sus cabellos, antes perfectamente peinados, ahora mostraban canas prematuras y una calvicie incipiente que el estrés había acelerado. Su traje, aunque limpio, ya no tenía esa elegancia que había sido su sello distintivo. Parecía un hombre que se había reducido a la mitad de sí mismo. «¿Qué va a pasar con los empleados?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Los que puedan van a ser absorbidos por otras empresas. Los demás, bueno, tendrán que buscar trabajo en otro lado». 43 familias que habían dependido de los proyectos de Eduardo ahora se encontraban en la incertidumbre. Albañiles, ingenieros, arquitectos, secretarias, contadores, todos pagando el precio de las decisiones de un hombre que había puesto su lujuria por encima de su responsabilidad. La casa que había sido su orgullo, esa construcción moderna con vista a los volcanes, ahora lucía un letrero de «Se vende» en el jardín que Lucía había cuidado con tanto amor. Eduardo caminaba por las habitaciones vacías, donde solo quedaban los ecos de una vida que se había desvanecido como humo. En la sala todavía se podía ver la marca más clara en la pared donde había colgado el retrato de su boda con Lucía. Esa fotografía donde ambos sonreían con la inocencia de quienes creen que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Sus antiguos socios de golf ya no lo invitaban a los torneos del club. Los empresarios que antes buscaban su consejo ahora evitaban ser vistos con él en público. Su nombre había pasado de ser sinónimo de éxito a ser una advertencia sobre lo que pasa cuando un hombre pierde el rumbo moral. Don Aurelio, el dueño del café donde Eduardo había desayunado durante años, lo encontró una mañana sentado en la banca de la plaza principal, mirando al vacío, con esa expresión de quienes han perdido no solo sus bienes materiales, sino también su identidad. Eduardo le dijo con esa bondad que caracteriza a los poblanos de corazón: «¿Estás bien, muchacho?» «Don Aurelio, he perdido todo.
mi empresa, mi casa, mi reputación, y lo peor es que me lo merezco. El anciano se sentó a su lado, ofreciéndole un café en vaso de cartón que había traído de su establecimiento. «Mijo, en esta vida todos cometemos errores, pero los errores se pueden perdonar cuando uno genuinamente se arrepiente y trata de enmendar lo que hizo mal. ¿Usted cree que Lucía algún día me pueda perdonar?» Don Aurelio lo miró con esa sabiduría que dan los años. «El perdón no es algo que se pueda exigir, Eduardo. Es un regalo que alguien decide dar cuando está listo. Pero antes de pedir perdón, uno tiene que estar seguro de que realmente entiende la magnitud del daño que causó». Mientras Eduardo navegaba por los escombros de su vida anterior, Lucía había experimentado una transformación que nadie, ni siquiera ella misma, había previsto. Su pequeño negocio de comida había crecido tanto que había abierto un restaurante formal en una casona colonial restaurada cerca del Zócalo. Sabores de Casa se había convertido en el lugar favorito tanto de locales como de turistas que visitaban Puebla. La cocina de Lucía no era solo comida, era una experiencia que conectaba a las personas con las tradiciones mexicanas más auténticas. Había contratado a 5 empleadas del barrio, todas mujeres que, como ella, habían necesitado una oportunidad para demostrar su valor. Juntas, habían creado un ambiente donde cada platillo era preparado con el amor y la dedicación que solo las manos de mujer mexicana saben imprimir a la comida. Doña Lucía, le decía Rosa, su empleada más antigua, mientras preparaban chiles en nogada para un evento especial: «Usted no es la misma mujer que conocí hace un año. Parece que hubiera encontrado algo que había perdido». Lucía sonrió mientras decoraba cuidadosamente cada chile con los granos de granada. «Creo que encontré algo que nunca supe que tenía, Rosa. Encontré mi propia fuerza». Su éxito no había pasado desapercibido en la comunidad. Las mismas señoras que antes la compadecían como la pobre Lucía, víctima de su marido infiel, ahora la señalaban con admiración como ejemplo de superación. Los domingos, después de misa, era común ver grupos de mujeres acercarse a felicitarla y pedirle consejos sobre emprendimiento. El padre Esteban había sido testigo cercano de esta transformación. Durante sus visitas regulares al restaurante, no solo para disfrutar de la comida, sino para mantener esa conexión pastoral con una de sus feligresas más queridas, había observado cómo Lucía había florecido de maneras que él nunca había visto durante sus años de matrimonio. «Lucía», le comentó durante una de sus visitas, «es hermoso ver cómo Dios puede sacar cosas buenas incluso de las situaciones más dolorosas. Padre, a veces pienso que necesitaba pasar por todo esto para descubrir quién realmente soy. Durante 15 años fui la esposa de Eduardo, pero nunca fui completamente yo misma. Y ahora que eres completamente tú misma, ¿cómo te sientes?». Lucía reflexionó un momento antes de responder. «Me siento libre, padre. Por primera vez en mi vida adulta me siento completamente libre». Esa libertad se había manifestado de muchas maneras. Lucía había comenzado a tomar clases de baile folclórico, algo que había querido hacer desde joven, pero que Eduardo siempre había considerado poco sofisticado para una mujer de su posición. Había retomado la lectura, devorando novelas que alimentaban su alma de maneras que la vida social de empresario nunca había hecho. Había empezado a viajar los fines de semana a pueblos cercanos, explorando mercados y aprendiendo nuevas recetas que luego incorporaba a su restaurante. Pero sobre todo, había aprendido a estar sola consigo misma sin sentir que le faltaba algo. Durante años había definido su valía en términos de su relación con Eduardo, pero ahora se había dado cuenta de que era una mujer completa por sí misma. Un año después del accidente, Eduardo tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió lo poco que le quedaba, incluyendo su automóvil de lujo, y usó el dinero para pagar las indemnizaciones que les debía a sus empleados despedidos. Se quedó prácticamente sin nada.
viviendo en un pequeño apartamento rentado en una zona popular de la ciudad, trabajando como supervisor de obra para un constructor que había sido su competencia. Fue desde esa posición de humildad absoluta que Eduardo decidió buscar a Lucía, no para pedirle que regresara con él, porque había entendido que ese capítulo estaba cerrado para siempre, sino para ofrecerle las disculpas que nunca había sido capaz de formular correctamente. Un domingo por la tarde, después de que Lucía cerró el restaurante, Eduardo la esperó afuera. Había ensayado durante semanas lo que le iba a decir, pero cuando la vio salir, radiante con su vestido tradicional poblano que había adoptado como uniforme los domingos, todas las palabras preparadas se desvanecieron. «Lucía», le dijo simplemente. Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese encuentro. La diferencia entre ambos era abismal. Mientras él se veía derrotado, envejecido, reducido a una sombra de lo que había sido, ella irradiaba una fuerza y una belleza que venían desde adentro. «Eduardo, ¿cómo estás?» «Mal», respondió él con una honestidad brutal. «Estoy mal, pero merezco estar mal. Lucía, he venido a pedirte perdón, no para que regreses conmigo, no para que me des una segunda oportunidad, solo para decirte que entiendo completamente la magnitud de lo que hice y que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Lucía lo escuchó en silencio, sin mostrar emociones en su rostro. Un pequeño grupo de personas había comenzado a reunirse alrededor de ellos, atraídas por la inusual escena de Eduardo Villagrán, el antes poderoso empresario, hablando con la exesposa que había abandonado. «Esa noche», continuó Eduardo con la voz quebrada, «tomé la peor decisión de mi vida. No solo te abandoné cuando más me necesitabas, sino que elegí a otra mujer sobre ti, la mujer que había dedicado 15 años de su vida a amarme incondicionalmente. No hay justificación para lo que hice. No la había entonces y no la hay ahora». Entre las personas que se habían acercado estaba el padre Esteban, que había salido de la iglesia cercana después de la misa vespertina. Al ver la escena, se acercó lentamente, reconociendo que estaba presenciando algo significativo. Eduardo se dio cuenta de que tenía una audiencia, pero ya no le importaba. Su reputación estaba destruida de todas maneras, y por primera vez en su vida, lo único que le importaba era decir la verdad completa. «Lucía, durante años te traté como si fueras un accesorio de mi vida exitosa. Te reduje al papel de esposa perfecta, sin preguntarme nunca qué querías tú, qué soñabas tú, qué necesitabas tú para ser feliz. Y cuando apareció alguien que me hizo sentir importante de una manera diferente, no dudé en traicionarte». Las palabras salían como una confesión largamente reprimida. «Cuando te vi atrapada esa noche y tuve que elegir entre salvarte a ti o salvar a Mariana, elegí mal porque ya llevaba meses eligiendo mal. Había elegido la novedad sobre la lealtad, la pasión sobre el compromiso, mi ego sobre tu corazón». Eduardo se detuvo, respiró profundamente y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en medio de la calle, frente a Lucía, frente a la comunidad que había sido testigo de su caída. «Lucía Herrera, me arrodillo ante ti no para pedirte que me perdones, porque no merezco tu perdón. Me arrodillo para reconocer públicamente que tú vales más de lo que yo fui capaz de apreciar, que eres más fuerte de lo que yo jamás pude ser, y que el día que te perdí, perdí lo mejor que había tenido en mi vida». El silencio que siguió fue total. Incluso los niños que jugaban en la plaza cercana habían dejado de hacer ruido, como si intuyeran que estaban presenciando algo trascendental. Lucía miró al hombre arrodillado frente a ella, ese hombre que una vez había tenido el poder de destruir su autoestima con una sola mirada de desaprobación, y sintió algo que no había esperado,
compasión. No la compasión que viene del amor romántico, sino la compasión universal que una persona fuerte siente hacia alguien que ha tocado fondo. «Eduardo», le dijo finalmente con una voz serena que llegó clara a todos los presentes, «levántate». Él obedeció lentamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Acepto tus disculpas», continuó Lucía. «No porque necesite escucharlas para seguir adelante, sino porque creo que necesitabas ofrecerlas para encontrar tu propio camino hacia la redención. Pero quiero que entiendas algo. Yo ya no soy la mujer que era cuando estábamos casados. Ya no necesito tu aprobación, tu protección o tu amor para sentirme completa». Eduardo asintió, porque había entendido esa verdad desde el momento en que la había visto en el tianguis, irradiando una felicidad que él nunca había sido capaz de darle. «Te perdono, Eduardo», dijo Lucía, y esas palabras resonaron como una campana en el silencio de la tarde. «Pero mi perdón no significa que tengamos un futuro juntos. Mi futuro es mío, y por primera vez en mi vida está lleno de posibilidades que yo misma he creado». El padre Esteban se acercó entonces, poniendo una mano en el hombro de Eduardo y otra en el de Lucía. «Hijos míos», dijo con esa voz que había consolado a tantas familias a lo largo de los años, «hoy hemos sido testigos de algo hermoso, el valor de asumir las consecuencias de nuestros actos y la grandeza de un corazón que sabe perdonar sin necesidad de olvidar». Lucía miró por última vez al hombre que había sido su marido, sintiendo como el último vestigio de dolor se desvanecía de su corazón. Ya no había rencor, pero tampoco había nostalgia. Solo había paz y la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Se despidió con un gesto de la cabeza y caminó hacia su casa, hacia la vida que había construido con sus propias manos, hacia el futuro que la esperaba lleno de proyectos, sueños y la promesa de días mejores. Eduardo se quedó ahí parado, viendo cómo la mujer extraordinaria que había tenido a su lado durante 15 años se alejaba definitivamente. Esta vez no para ser rescatada, sino como la heroína de su propia historia, fuerte, independiente y libre. Mientras el sol se ponía sobre los volcanes de Puebla, Eduardo entendió finalmente que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido la oportunidad de acompañar el florecimiento de una mujer excepcional. Pero también entendió que esa pérdida, por dolorosa que fuera, era exactamente lo que se merecía por haber elegido mal en el momento que más importaba. Lucía, por su parte, regresó a casa de tía Gabriela con la sensación de haber cerrado definitivamente un capítulo de su vida. Esa noche, mientras cenaba con su tía el mole que habían preparado juntas, se dio cuenta de que por primera vez en meses no había pensado ni una sola vez en lo que podría haber sido si las cosas hubieran resultado diferente. «Tía», le dijo mientras lavaban los platos, «creo que finalmente entendí lo que usted me dijo el primer día que llegué aquí». «¿Qué cosa, mija?» «Que a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Hoy elegí lo correcto. Perdonar sin regresar, liberar sin olvidar, seguir adelante sin mirar atrás». Gabriela sonrió, porque reconocía en esas palabras a la mujer fuerte que su sobrina había estado destinada a ser siempre. Esa noche, Lucía se durmió con la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo, no como la mitad de alguien más, sino como un ser humano completo, dueño de su destino y arquitecto de su propia felicidad. La historia de Lucía nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos, que nuestro verdadero valor no depende de cómo otros nos traten, sino de cómo decidimos tratarnos a nosotros mismos después de haber tocado fondo. Durante años, Lucía había construido su identidad alrededor de ser la esposa perfecta, creyendo que su felicidad dependía de mantener contento a Eduardo. Pero cuando la vida la puso frente a la traición más cruel, cuando se encontró literalmente abandonada a su suerte, descubrió algo extraordinario, que dentro de ella
habitaba una fuerza que ni siquiera ella conocía. El verdadero renacimiento no es físico, es espiritual. Lucía no solo sobrevivió al accidente, sobrevivió a la muerte de la mujer que había sido durante 15 años para convertirse en alguien completamente nuevo. Aprendió que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Que la independencia no es soledad, sino libertad. Que perdonar no significa regresar, sino liberar el corazón del peso del rencor. La caída de Eduardo nos muestra que las decisiones que tomamos en los momentos cruciales de la vida definen quiénes somos realmente. Cuando tuvo que elegir entre salvar a su esposa o a su amante, reveló su verdadero carácter. Y las consecuencias de esa decisión no fueron un castigo divino, sino el resultado natural de sus propias acciones. Pero quizás la lección más hermosa de esta historia es que nunca es demasiado tarde para renacer. Lucía, a los 38 años, descubrió talentos, pasiones y fortalezas que había mantenido dormidas por décadas. Construyó un negocio exitoso, recuperó su dignidad y, más importante aún, aprendió a ser feliz consigo misma. Su perdón hacia Eduardo no fue una muestra de debilidad, sino la demostración suprema de su fortaleza. Perdonó no porque él lo mereciera, sino porque ella merecía liberarse del peso del rencor, y al perdonar sin regresar, demostró que había entendido la diferencia entre ser compasiva y ser tonta, entre tener un corazón noble y ser una víctima. La vida a veces nos pone en situaciones donde creemos que todo está perdido, donde sentimos que somos víctimas de las decisiones de otros. Pero la historia de Lucía nos recuerda que siempre tenemos una elección. Podemos quedarnos lamentando lo que perdimos, o podemos usar esa pérdida como el combustible que encienda el motor de nuestra transformación. Cada mujer lleva dentro de sí a una Lucía esperando renacer. Cada persona tiene la capacidad de reinventarse, de descubrir talentos ocultos, de construir una vida plena desde las cenizas de lo que una vez fue. El secreto está en entender que nuestro valor no lo determinan los demás, sino que lo creamos nosotros mismos con cada decisión valiente que tomamos. Esta historia nos enseña que los finales también pueden ser principios, que las traiciones pueden convertirse en liberaciones y que el amor más importante que podemos cultivar es el amor hacia nosotros mismos. Porque solo cuando aprendemos a valorarnos completamente podemos construir relaciones sanas con otros. El verdadero triunfo de Lucía no fue el éxito de su restaurante, ni siquiera el momento en que Eduardo se arrodilló pidiendo perdón. Su verdadero triunfo fue el día que se despertó y se dio cuenta de que era completamente feliz consigo misma, que no necesitaba a nadie más para sentirse completa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.